Respecto al sistema de residencia, vamos a coincidir en algo que hablaba el miembro propinante, ¿no? Cuando decía que claramente el sistema, si no está funcionando, hay que buscar alternativas y algunas herramientas para que empecemos a darle funcionamiento. La gran diferencia que tenemos es cuáles son esas herramientas. Es verdad y es cierto que el derecho tiene que actualizarse a las necesidades. Nosotros le dediquemos tiempo al sistema que ha venido fracasando estos últimos años, que es el tema del sistema de residencias. Sobre todo porque lo vemos en el día a día, en la falta de profesionales, de especialistas, en aquellos que deciden irse incluso a otras provincias u otros países a desarrollar su profesión. Podemos no coincidir tampoco en el origen de por qué están sucediendo estas cosas. Sin embargo, tratamos de estudiar el tema, creemos que el Estado debe dar respuestas, pero esas respuestas nunca pueden ser en desmedro de los trabajadores. Nos alerta, por eso nosotros tenemos un planteo específico respecto a eso, dejar estipulado en la legislación provincial de que el pago que se le hace a los residentes no es remuneración, lo que va a hacer justamente es armar un cerrojo legal para que los trabajadores, efectivamente trabajadores, nosotros los consideramos así, trabajadores en formación, no puedan continuar su formación en las condiciones laborales que les corresponde. ¿Y por qué? A veces con la excusa de esta naturaleza que tienen las residencias de ser educativas formativas, se ha venido sistemáticamente abasteciendo hospitales, a clínicas, a centros de salud, con estos trabajadores en formación, sin ningún tipo de las coberturas que deberían de tener. ¿Y por qué? Porque en la legislación, en la ley, hay un principio que es el principio de primacía de la realidad. Algunos abogados colegas van a poder en esto colaborar. Y la primacía de la realidad es que los residentes están cumpliendo un trabajo. Cuando uno habla de la ley del contrato de trabajo, hay 3 condiciones que deben de existir necesariamente para que se constituya el contrato de trabajo. El primero es la subordinación jurídica. El segundo, la subordinación técnica. Y el tercero, la económica. Estas 3 condiciones son las 3 condiciones con las que cuenta un residente a partir de que empieza su etapa de trabajador en formación. Tiene una dependencia jurídica, una dependencia técnica, en tanto y en cuanto se le imparten órdenes, se le disponen horarios y le dispone condiciones laborales en el ejercicio de su atención. No vamos a hablar de la dependencia económica, porque claramente sabemos que la tienen y de hecho el Estado emite bonos que los reconoce. Y tampoco vamos a hablar de la dependencia jurídica, porque también es otra de las condiciones que al momento del Estado poner la potestad de hacer sanciones respecto al incumplimiento de esas funciones de los residentes, también estaríamos complementándola. Y lamentablemente lo que está pasando es que no se los está considerando a los médicos residentes como trabajadores, pero no porque no lo sean, sino porque las condiciones normativas probablemente les haya faltado valentía y decisión política para reconocérselos. Nosotros estamos convencidos de que la relación existe, nosotros estamos convencidos que, vuelvo a repetir, por el principio de primacía de la realidad, son trabajadores en formación que cumplen horarios, a los que se les imparte órdenes y a los cuales pueden ser sancionados en el caso de incumplimiento de las mismas. De hecho, la remuneración que creemos y que consideramos que perciben no es producto de su formación, sino del trabajo que ejercen efectivamente en sus puestos de trabajo mientras se van formando. Todas estas consideraciones las planteamos en el trabajo de comisiones. Debo reconocer la voluntad también del oficialismo en tratar de arribar a acuerdos, pero claramente no hay un acuerdo respecto a cuál es la naturaleza jurídica de ese vínculo. Nosotros no seremos quien acompañemos una legislación que, repito,
va en desmedro de los derechos de los trabajadores, cuando efectivamente son los que realizan las actividades. También hicimos los planteos respecto a que se tengan en cuenta. También debo traer a la memoria que apenas empezamos el tratamiento de este expediente, nosotros solicitamos que la comisión le girara informe al tribunal, a la Fiscalía de Estado de la provincia, para que pudiera también dilucidar un poco sobre cómo iban a ser aquellas acciones que iba a tener que tomar el Estado, porque esto creo que nos vamos a poner de acuerdo con varios legisladores, va a traer consecuencias judiciales para la provincia, en desmedro obviamente de los bienes del Estado. Así que sin más, confirmar que el peronismo, el bloque PJ de la Cámara de Senadores, no va a acompañar este proyecto en tanto y en cuando entendemos que funciona en desmedro de los derechos de los trabajadores, que efectivamente lo son cuando realizan sus residencias. Muchas gracias, presidente.